Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Aquí vengo con la meditación de hoy, rapidita, la vengo a dar, amén, para la gloria del Señor. Decirte que si no me conoces, soy Fausta Viván, o sea, del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden. Está el sol hoy que trina, amén. Pero a nosotros que nos gusta el sol, le damos la gloria a Dios por todos los tiempos que papá nos da, amén. Mira, vamos allá, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La meditación de hoy, papá nos ha llevado al libro de Mateo 20:28 y está escrito así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Vamos a meditar en esta palabra, a ver qué es lo que papá nos quiere decir con esta palabra. Os he dicho que cada versículo bíblico, como os he dicho otras veces, tiene una enseñanza grande. Cuando meditamos en ello aprendemos muchísimo. Así que vamos allá. Dice, el tema lo hemos llamado el rescate por muchos. El rescate transmite el sentido de un precio pagado para obtener la libertad de otros. En la obra redentora de Cristo, su muerte es el precio pagado por la liberación de los hombres y las mujeres del dominio del pecado. Se les libra de la condenación del pecado y de la muerte. Se emplea muchos en el sentido de todos, ¿vale? En vez de decir todos, aquí emplean muchos, pero se refieren todos. Te quiero decir que este es el significado de la cruz de Cristo. Cristo vino a servir, a pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Mira, te voy a leer ahora los versículos bíblicos que papá nos ha dado para este tema. Dice, en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Luego cuando pasamos al Romano 3:25-26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Mira, te voy a leer el 26 también, que dice así, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Necesitamos tener la fe en Jesús para que esta paga llegue a nosotros. Este sacrificio, para que llegue a nosotros, tenemos que creer en Jesucristo. Tienes que recibirle como tu Señor y Salvador, y Él te va a redimir, porque el precio ya está pagado, pero nosotros tenemos que ir a Él. Mira lo que dice aquí en Efesios 1:17, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Luego pasamos a Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la muerte, de la ley del pecado y de la muerte. Aquí dice el apóstol Pablo, es súper fuerte. Escucha, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres porque la ley cuando Cristo se sacrificó, nos hizo libres, pagó el precio. Te voy a leer para terminar. Primera de Timoteo 2, el 5 y el 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Luego dice en el 6, el cual se dio a sí mismo el rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y voy a acabar con este Romanos 3:25 que dice, a quien Dios puso como ofrenda para proporcionar mediante la fe en su sangre. Dice, a quien Dios puso como ofrenda para propiciación, no proporcionar, para propiciación mediante la fe en su sangre. Esto fue con el fin de exhibir su propia justicia, porque estaba perdonando los pecados que habían ocurrido en el pasado mientras Dios estaba ejerciendo la
longanimidad. Amén. Entonces nosotros necesitamos este sacrificio en nuestras vidas. No te hagas el duro. Este mundo es espiritual. Amén. Lo que vemos es poco. Lo que no vemos es más. Así que Cristo ya pagó todo esto. Pero tú y yo tenemos que tener la fe en la cruz, la fe en Jesucristo, recibirle como nuestro Señor y Salvador y poner esta fe en obra. Y así vamos a llegar a ser salvos y nos va a librar del pecado, de las cadenas del pecado. Muchos están atados con cadenas del pecado y no lo saben. Ves a uno andando en la calle y ya está condenado. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, como hizo el diablo con con Job, que fue acusarle. Tenemos uno que nos acusa con todo lo que hacemos y nos lleva ante el juez. Pero Jesús está ahí para interceder. Así que recíbele hoy como tu Señor y Salvador y no pierdas más tiempo. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana. Hasta luego.